Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos, bienvenidos en esta tarde a esta transmisión de hoy que es nada más y nada menos que 19 de julio del 2023 de la era común. ¿En serio es 19? Se ha pasado bien rápido este mes. Me quedé por ahí en los primeros del mes y mire ya 19. Bueno, también estamos dando inicio a un nuevo mes en el calendario judío. Estamos justamente a día primero del mes de Ab. Al caer la tarde, bueno, ya estaremos iniciando el día segundo del mes de Ab. Y esto pues es muy importante porque hemos comentado que el mes de Ab, que es el quinto en el orden en el calendario hebreo, este mes de Ab se caracteriza por ser un mes de dificultades para nuestro pueblo. Históricamente ha sido un mes de muchos conflictos, de muchas pruebas y tribulaciones para el pueblo de Israel, de manera que pues es un mes en donde especialmente debemos estar elevando plegarias, rogando al Eterno por misericordia, porque pues sí, ha sido un mes. Recordemos que algunos eventos que tienen que ver con el pueblo de Israel son cíclicos, es decir, que ocurren una vez en la historia y se vuelven a repetir en otro punto de la historia. Algunas cosas trágicas, como por ejemplo la destrucción del templo, pues fue un evento que se repitió. Justamente la destrucción del primer templo y el segundo templo ocurrieron exactamente en la misma fecha, con siglos de distancia, pero en la misma fecha. Entonces por eso es importante en este mes de Ab estar atentos y estar elevando plegarias al Todopoderoso. Bueno, pues les saludo con muchísimo gusto, hermana Eli, hermana Blanquita, hermana Erika, nuestra hermana Rosy también está por ahí, nuestra hermana Mari Félix. Bendiciones. Un poquito malo de la garganta, como se podrán dar cuenta, pero pues aquí con el favor del Eterno vamos a sacar adelante esta transmisión. Bueno, hoy es miércoles y los miércoles estudiamos la Parashá, pero desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Es decir, que nos asomamos a nuestra porción semanal desde un texto del Nuevo Testamento. Y para esta oportunidad hemos elegido un texto que encontramos en el Evangelio de Yohanan, conocido como Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y los versos del 1 al 12, en donde pues nos encontramos el episodio aquel conocido como el paralítico de Betesda. Entonces vamos a tener este texto para asomarnos a nuestra parashá, que en este caso, esta semana, nuestra parashá semanal, la porción semanal de la Torá que estamos estudiando es Devarim. Hemos iniciado un nuevo libro, el quinto en el orden, el quinto rollo de la Torá, el libro de Devarim, conocido como Deuteronomio. El nombre de Deuteronomio significa como repetición de la ley, y es que pues realmente eso es, o sea, Devarim significa palabras. La palabra hebrea Devarim significa palabras al español. Deuteronomio significa repetición de la ley, y es que el libro comienza diciendo: estas son las palabras de Moisés, que Moisés habló a los hijos de Israel. Pero el nombre de Deuteronomio también es muy acertado, ya que básicamente lo que hace Moisés en este libro pues es darle un discurso a la nueva generación de israelitas, en donde pues
básicamente les repite todas las instrucciones dadas a la generación anterior, es decir, a sus padres. Entonces, en ese sentido, pues sí, es una repetición de la ley, una repetición de la Torá. Así que, bueno, empezamos el estudio de este nuevo libro, quinto libro de la Torá, y pues el último. Con este libro terminamos el ciclo anual de lectura de la Torá, así que desde ahorita, desde esta semana, empezamos ya, como quien dice, la recta final. Recuerde usted, estamos pues básicamente a 2 meses y medio aproximadamente. 2 meses y medio nos separan de la Santa Convocación de Sukkot, que es la última Sukkot, en donde concluimos el estudio de la Torá y donde la volvemos a iniciar. Si usted recuerda, si usted ya ha estudiado los temas de las Santas Convocaciones, pues usted debe de recordar que cuando termina Sukkot, los 7 días de Sukkot, tenemos un octavo día, conocido como Shemini Atzeret, o Simchat Torah. Algunos separan Simchat Torah de Shemini Atzeret. Para nosotros pues es como el mismo día, un solo día, el octavo día. Y en esa santa convocación del octavo día, ordenada por el Eterno en el libro de Levítico 23, justamente ese día es que concluimos con la última lectura, la última porción del libro de Devarim, e iniciamos con la primera lectura de Bereshit, de Génesis. Entonces estamos a 2 meses y medio de esto. Solamente pues nos separa de llegar a la meta el libro de Deuteronomio, el libro de Devarim. Así que pues ya hemos comenzado esta semana a estudiar este hermoso libro, y hoy lo vamos a estudiar, bueno, no el libro, esta porción que lleva el mismo nombre del libro, Devarim. Nos vamos a sumar a esta porción desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Ahora, vea usted, porque esto es algo, iba a decir único, quizás no único, pero pues algo que no es muy usual, porque usualmente buscamos que la conexión del texto que escogemos del Nuevo Testamento, pues digamos que sea de una manera como más directa, de una manera como más objetiva, como digamos temática. Casi siempre buscamos una conexión temática, es decir, que uno de los temas que se tocan en la porción semanal, buscamos un texto del Nuevo Testamento que toque alguno de esos temas. En este caso no es así. No es así, o sea, no es tanto, o no nos estamos yendo tanto por el tema o los temas, sino, vea bien, esta ocasión hemos escogido Juan capítulo 5 por un número, nada más. Es decir, hay un número que se menciona en nuestra lectura de Juan capítulo 5, que ese número también se menciona en nuestra porción semanal. Entonces, por eso escogimos el texto de Juan, nada más por ese número. Y bueno, me llamó la atención y me puse a investigar algunas cosas, y encontré, ¿verdad? Cosas muy interesantes, y sobre todo me di cuenta que muy probablemente aquí hay algo muy profundo, algo nivel SOT, que les soy sincero, pues no lo descubrí, ¿verdad? No me fue revelado por el Eterno la profundidad que creo yo puede haber entre este texto de Juan y nuestra porción semanal, en base a ese número que le estoy comentando.
que por cierto, me gustaría que si usted lo encuentra, me lo escriba acá. Vamos a ver si usted me dice cuál es ese número del que estoy hablando, que aparece en nuestra porción de hoy, Juan 5, y que aparece en nuestra parashá semanal, en Devarim. Y le doy una pista en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Devarim y Juan 5 aparece un número mencionado, ¿verdad? Hay un número. Y ese número fue la causa de que elegimos este texto. Es decir, que vamos a hacer la conexión entre ambos textos por ese número que está mencionado ahí. Entonces vamos a dar unos segunditos para ver, darles la oportunidad de revisar la lectura, de que repasen ustedes la lectura ahí en Juan 5, que si ustedes están familiarizados con el texto, pues no creo que tengan problema, ¿verdad? Pues un número que se menciona en Juan 5 en el evento de donde Yeshua sana a un paralítico que está ahí en el estanque de Bethesda, pues si usted conoce el texto, pues debe saber a qué número me estoy refiriendo, porque pues es el único número que se menciona ahí. Así que vamos a ver, me espero unos segunditos para ver quién nos comenta, quién descubre este número del que estoy hablando, mientras saludo a nuestra hermana Norma Tilano, Iván Ibarra, hermana Reina Luna, Shalom, bendiciones, bienvenidos. Vamos a ver quién descubre ese número misterioso. Todavía no, creo que no. Está fácil. Un número que aparece en Juan 5, en Deuteronomio 2, número mencionado, obviamente en la narrativa del texto se menciona este número. Vamos a ver si lo descubren. Hermana Eli, gracias hermana Eli, nos salvó a todos. 38. Eso es. El hombre que estaba enfermo, paralítico, dice el texto de Juan, tenía 38 años. 38 años que estaba enfermo. Y en Deuteronomio 2:14, gracias hermana, ahí está el dato de las dos citas. En Deuteronomio 2:14 se hace mención de que también 38 años. 38 años le tomó al pueblo de Israel llegar, dice, desde Kadesh Barnea hasta lo que es la tierra prometida, por así decirlo, ¿no? Ahí menciona un lugar que ellos cruzaron, ¿no? Un cruce que hicieron a la tierra prometida, y dice que les tomó 38 años. Entonces estamos más familiarizados con el número 40, ¿verdad? De 40 años. Ahorita vamos a hablar de eso, pero ahí el texto de Barim dice que les tomó a los hijos de Israel 38 años. Y acá en Juan 5 dice que este hombre estaba paralítico, estaba enfermo por 38 años. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, este número misterioso del que les hablaba y que conecta nuestra parashá con la porción que escogimos hoy del Nuevo Testamento, Juan 5, número 38. Quiero decirles algo sobre este número 38. Estos dos textos de Deuteronomio 2:14 y Juan 5:5 son las únicas dos veces en toda la Biblia
Las únicas dos veces en que se menciona el número 38. Nada más. No hay más texto. Ningún otro texto de la Biblia hace mención del número 38. Nada más estos dos. Entonces, les digo, cuando vi esta relación, fue algo que me llamó la atención inmediatamente. Estaba leyendo la porción de la Torah, y cuando llegué a esa parte, capítulo 2, inmediatamente, capítulo 2, verso 14, inmediatamente, no sé por qué se me vino a la mente el paralítico de Betesda y los 38 años enfermo. Y entonces pues ya me puse a buscar algunos datos, a buscar algunas cosas, a hacer un trabajo de investigación sobre el número 38, en la gematría, y bueno, me gusta a buscar por todos lados, ¿no? Y entonces pues fue que encontré eso, que el número 38, cuando fui a la concordancia solamente me arrojó estos dos resultados. Es decir, solo existen estos dos textos en la Biblia que hablan del número 38. Y por eso pensé, dije, pues tiene que haber algo aquí. Tiene que haber alguna conexión, tiene que haber alguna relación entre estos dos textos. Y bueno, les soy honesto, les soy sincero, lo decía hace unos momentos, pues no me fue revelado. Espero que más adelante el Eterno me muestre esa conexión de una manera más directa. Pero lo que sí me di cuenta que no soy el único. Al estar investigando a través del internet, me encontré con un artículo por ahí de un hombre que escribió, y que él decía que cuando él, igual que yo les narraba ahorita, él descubrió o él vio esa conexión, y él también se puso a investigar, y él encontró que otra persona también había hecho una conexión entre estos dos textos, y que también había investigado. Entonces pues digamos que ya son dos y conmigo tres. No sé si haya otros, ¿verdad? Otros por ahí que hayan visto la conexión, pero al menos en internet encontré dos que escribieron algo, ¿no? Que escribieron un tipo estudio sobre este tema. Pero bueno, la verdad, estudios que no van a ningún lado, o sea, porque realmente no hay una claridad en cuanto a esto. Pero sí hay cosas muy interesantes. Y algunas de esas cosas muy interesantes pues son, por ejemplo, el tema de Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, porque dice la Torá ahí en Deuteronomio capítulo 2 que les tomó 38 años desde que partieron de Kadesh Barnea. Entonces les decía, fueron 40 años, sí, 40 años que Israel tardó en llegar a la tierra prometida. ¿Por qué aquí dice 38? Bueno, porque el primer año ellos lo pasaron en el Sinaí. O sea, la Torah dice que ellos salieron de Egipto y llegaron a lo que es el desierto del Sinaí, concretamente a la montaña del Sinaí, donde el Eterno les dio la Torah. Y después de la experiencia del becerro de oro, bueno, por supuesto, después de escuchar las palabras de la Torah, la voz del Eterno, después de que Moisés sube a la montaña, viene el pecado del becerro de oro, viene la construcción del Mizcán. Todo eso les tomó a Israel un año completo. Entonces, un año estuvieron ahí en las faldas de la montaña del Sinaí, hasta que el Eterno dijo, bueno, ya fue mucho, ¿no? Un año, vámonos. Y se movieron, y entonces el camino de ahí hasta la tierra prometida, o la frontera de la tierra prometida, les tomó unos cuantos días. Incluso el texto de la Torah dice que el camino es un camino de 11 días, el recorrido que se tiene que hacer.
Entonces 11 días y ya estaban en la tierra prometida. De ahí vino el episodio de la exploración, de los 12 espías, el fracaso, el menosprecio de la tierra prometida y la condena, la sentencia del Eterno de los 40 años. Obviamente esos 40 años fueron con, decimos hoy, usamos la palabra retroactivo, o sea, el año que ya había transcurrido desde que salieron de Egipto, les contó. O sea, no eran 40 años a partir de ese momento, sino 40 años a partir de su salida de Egipto. Entonces, había pasado un año, son condenados a 40 años en su recorrido, en su deambular por el desierto. Ellos pasaron 38 años. Entonces ahí eran 39 más un año que les iba a tomar, digamos, la entrada, el nuevo intento de entrada a la tierra prometida, y ahí se iban a completar los 40 años. Entonces por eso en ese texto de la Torá que tenemos en Deuteronomio 2 dice o menciona 38 años, ¿sí? 38 años. Y otra vez volvemos al punto que ahí dice Cades Barnea. Si analizamos el texto de Deuteronomio capítulo 2, el texto en la Torá nos está diciendo que el pueblo de Israel estuvo 38 años en Kadesh Barnea. Si usted lee con atención, nos dice que se quedó ahí en Kadesh Barnea, o sea, porque pues casi siempre pensamos que Israel estuvo moviéndose todos esos años de un lado a otro, pero llegamos a este punto en Devarim donde dice que estuvieron en Kadesh Barnea, como que ahí se acamparon y ahí se quedaron 38 años. Ahora, lo sorprendente de esto es que si nos vamos nosotros a estudios hechos por arqueólogos, por gente de ciencia, ellos dicen que esa región justamente de Kadesh Barnea no muestra señales de haber sido habitada en ese tiempo, sino en un tiempo muy posterior. Es decir, que, por decirlo así, ¿no?, que la ciencia o la arqueología dice que no, que Israel no pudo haber estado 38 años habitando en ese lugar porque hubiese dejado algunas huellas, ¿no?, arqueológicas. Y entonces ellos dicen que no fue así. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque pues es interesante que la Torá nos diga eso, que estuvo 38 años ahí y que de ahí salieron en su recorrido ya directo para la tierra prometida. Y este nombre de Kadesh Barnea, pues todo parece indicar, porque Kadesh pues viene de Kadosh, que sabemos que significa santo. Kadesh o Kodesh suele ser usado como femenino, para decir santa, o una ciudad o un lugar considerado santo. Entonces tendría lógica pensar que ellos se quedaron 38 años en ese lugar considerado santo. Pero bueno, los arqueólogos dicen que no es así. Y aquí viene también otra cosa interesante, otro dato interesante, que este nombre de Kadesh pues no es la única vez que aparece en las escrituras. Aparece posteriormente, pero en otra ubicación geográfica distinta, porque acá estamos hablando de una zona desértica. Kadesh Barnea estaba en una región desértica, y Kadesh, que aparece posteriormente en el libro de Josué, capítulo 19 y capítulo 20 del libro de Josué,
resulta que es una de las ciudades de refugio. Es una de las ciudades de refugio que el Eterno ordenó construir. Y fue llamada así, ¿verdad? Con ese mismo nombre. Pero obviamente, hablando en cuestión de geografía, esta ciudad de Kadesh, que esta sí era una ciudad, pues no estaba en el desierto. Estaba ya dentro de la tierra prometida y estaba en la región conocida posteriormente como la región de Galilea. ¿Y dónde cree que estaba esta ciudad de Kadesh? ¿En qué parte, en qué región? En Betsaida. Justamente en esta región de Betsaida, de la cual nos habla Juan capítulo 5. Porque Betsaida es esta, algunas versiones dicen Betesda. Betesda, Betsaida es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, nada más que uno es hebreo y otro es arameo, pero es el mismo lugar, Betesda o Betsaida. Betesda es traducida como casa de misericordia, mientras Betsaida se traduce más como la casa del pescado, ¿no? O la casa de la pesca, algo así. Pero lo interesante es que salieron ellos dice de Kadesh, y que luego encontremos otro lugar también llamado Kadesh, lo encontremos justamente en Betsaida, en Betesda, donde Yeshua fue a sanar a este hombre paralítico por 38 años, y que el texto de la Torá diga que al pueblo de Israel le tomó 38 años salir desde ese lugar de Kadesh hasta la tierra prometida. Entonces esa es la conexión que pudimos ahí ver, que pudimos encontrar con la guía del Eterno, por supuesto. Y no sé ustedes, a mí me pareció de verdad muy interesante, y la conclusión a la que llegaban estos hombres que estudiaron esta misma conexión, pues es de que el paralítico de Betesda representa a Israel, es una figura del pueblo de Israel, del pueblo de Israel imposibilitado, del pueblo de Israel falto de fe, del pueblo de Israel pecador, del pueblo de Israel desobediente, del pueblo de Israel pesimista, y todo lo que podemos observar cuando estudiamos el caso de este hombre paralítico por 38 años, pues vemos una situación bastante triste, ¿no? Bastante lamentable. Y bueno, la conclusión era esta, ¿no? Que está representando al Israel, a esa generación de israelitas que pues fueron sentenciados por el Eterno a estar 38 años ahí en Kadesh Barnea, porque pues precisamente aquella generación tuvo pues todas esas características y quizás más, ¿no? O sea, pero hay muchas coincidencias, ya cuando lo vemos así, hay muchas coincidencias entre aquella generación de israelitas y el paralítico de Betesda, ¿verdad? Analizándolo desde esa perspectiva que estamos mencionando, pues sí, vamos a encontrar muchas conexiones. Por ejemplo, este hombre del que nos habla el capítulo 5 del Evangelio de Juan, nos dice que este hombre estaba ahí paralítico. Una de las cosas que podemos ver es que
evidentemente estaba solo. Él dijo que él no tenía nadie que le ayudara, ¿sí? Entonces, en el contexto del capítulo 5 de Juan, usted lo conoce, nos dice que había un estanque ahí que tenía 5 puertas, y por cierto, 5 puertas que perfectamente conectan con los 5 libros de la Torá, y que de cuando en cuando un ángel descendía a agitar las aguas. Y esto puede estar conectado con la obra del Ruach HaKodesh, es decir, del Espíritu Santo, la obra del Espíritu del Eterno que de cuando en cuando hacía esto de agitar las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Las aguas también en las Escrituras representan la palabra del Eterno, que de cuando en cuando el Espíritu del Eterno pues descendía para entregar revelación, para entregar iluminación a algún hombre, algún profeta, alguno de los patriarcas. Entonces ese ángel en Juan 5 pues puede, sin ningún problema, puede estar representando la obra del Espíritu del Eterno en su pueblo. Y decíamos, los 5 puertas pueden estar representando sin problemas también los primeros libros de la Torá, o mejor dicho, los 5 libros de la Torá. Y fíjese que, pues, si leemos con cuidado lo que es el Evangelio de Juan, sus primeros capítulos, hasta el capítulo 5, este hombre del que les digo que leí su trabajo de investigación, él hacía unas conexiones muy interesantes que no las vamos a ver ahorita, porque sí nos tomaría algo de tiempo, pero él hace unas conexiones muy interesantes entre el capítulo 1 de Juan, con el primer libro de la Torá, que es Génesis. Y esa conexión es muy clara, muy directa, porque Juan 1.1 comienza de una manera muy parecida con Génesis 1.1. Y luego hace una conexión entre Juan capítulo 2 con el segundo libro de la Torá, es decir, con el Éxodo, también establece una conexión. Y así, sucesivamente, capítulo 3 con el tercer libro de la Torá, con Levítico, cuarto capítulo de Juan con el cuarto libro, Números, y el quinto capítulo de Juan, pues precisamente con el libro de Deuteronomio, en este texto que estamos analizando, que es capítulo 2 de Deuteronomio y verso 14, la experiencia de los 38 años que Israel tardó, digamos, en superar su situación o en cumplir su sentencia. Y entonces, al establecer esas conexiones entre cada uno de los capítulos de Juan, los primeros 5, con los 5 libros de la Torá, pues es algo de verdad muy, muy revelador, muy interesante, cosas muy profundas que están ahí, ¿verdad? Que están ahí y que pues muy probablemente el Espíritu del Eterno quiso plasmar a través de su siervo Juan, pero en un nivel pues profundo. Ahora, volviendo a esto de lo que es Betesda, de lo que es este hombre paralítico, decíamos su situación, su condición. A través del texto vemos que él estaba solo. Sí, estaba solo, no tenía la ayuda de nadie. Yo no sé si cuando usted ha leído este texto, usted ha pensado en que este hombre tenía 38 años ahí. O sea, ahí en el estanque. Y pues es difícil de creer eso, ¿no? Digo, a veces necesitamos abrir un poquito nuestra mente y analizar con cuidado el texto. Podemos vernos tentados a pensar, o quizás algunos predicadores, maestros, hasta alguna ocasión hemos dicho que el hombre tenía 38 años allí, ¿verdad? Allí en el estanque. Pero es difícil de creer esto. Es difícil de pensar, pues, cómo iba a aguantar 38 años ahí. O sea, esto requeriría que hubiese personas que lo ayudaran a trasladarse, y él dice que no tenía nadie
Lo que quiero decir es que muy probablemente este episodio del paralítico de Betesda pues sí sea más bien algo simbólico, sea un simbolismo de Israel, del pueblo de Israel, y de la imposibilidad que en su momento tuvo Israel para alcanzar la tierra prometida, para alcanzar la redención, la promesa del Eterno dada a los patriarcas. Eso de lo que nos habla precisamente el libro de Deuteronomio. Todo el libro de Deuteronomio básicamente es un recordatorio de Moisés para la nueva generación, un recordatorio pues de aquel tremendo fracaso que tuvieron sus padres, y concretamente el capítulo 2 dice que habían pasado 38 años. Sí, 38 años. Pero 38 años, ¿por causa de qué? De desobediencia. 38 años, ¿por qué? Por causa del pecado, ¿verdad? 38 años por falta de fe. 38 años por menospreciar las promesas del Eterno, por menospreciar la promesa, o sea, menospreciar la tierra prometida. 38 años por su incredulidad. 38 años por su cobardía, porque también pues, fueron cobardes. Entonces hay muchas cosas, muchos adjetivos que pudiéramos poner, y no ponerlos nosotros, sino que los vemos en lo que fue la actitud de aquella generación del pueblo de Israel, pero que coinciden también con este hombre, con este paralítico, porque haciendo un análisis del texto nos damos cuenta que este hombre estaba en esa condición de 38 años de enfermo, estaba en esa condición por causa del pecado también. Entonces cuando Yeshua le dijo que no pecara más para que no le viniera una cosa peor, ¿qué entendemos ahí? Que esto que le había pasado por causa del pecado. ¿Sí? Entonces, algo había hecho, algún pecado terrible, que lo postró 38 años y que lo mantuvo imposibilitado por 38 años. Y que esa misma situación fue generando en este hombre otros factores como la incredulidad. Porque cuando Yeshua llega al encuentro de este hombre, lo primero que le dice es: ¿quieres ser sano? Eso es lo que Yeshua le dice, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Entonces cualquiera pensaría que esta era una pregunta innecesaria, pues si el hombre está ahí, en este estanque, en donde justamente lo que pasaban era el tema de las sanidades, pues era evidente que quería ser sano. Pero vemos la importancia de que nosotros le comuniquemos al Eterno a través de nuestro Redentor Yeshua, la importancia de comunicarle a Él nuestro sentir, lo que queremos, es decir, la importancia de presentar nuestras plegarias. Es cierto que el Eterno ya sabe las cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad. Él ya lo sabe porque Él lo sabe todo. Pero Él siempre quiere que nosotros le declaremos, le digamos, le pidamos. Entonces por eso Yeshua llega y le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Y qué contestó? ¿Qué contestó aquel hombre? ¿Qué contestó aquel paralítico? O sea, o ¿qué tendría que haber contestado? ¿Qué tendría que haber dicho? Si a ti, mi hermano, mi hermana, si tú estás pasando por alguna enfermedad, y si te dicen: oye, ¿quieres ser sano? ¿Qué es lo que tienes que decir? Pues sí, eso es lo único que tienes que decir. Sí,
Claro, por supuesto. Amén, qué sé yo, pero algo positivo, porque sí quiere ser sano. Pero aquel hombre, ¿qué dijo? ¿Qué contestó? ¿Cuál fue la respuesta de aquel hombre cuando Yeshua le preguntó, ¿quieres ser sano? Y, y en esa respuesta negativa, porque esa es una respuesta negativa, esa es una forma de decir no. Pues solo tienes que decir que sí, pero él no dijo que sí. Él empezó ahí a divagar, empezó como a decir, ¿verdad? Que pues ¿cómo iba a ser sano si no tenía ayuda, si no tenía quien lo metiera al estanque, y que pues para cuando él llegaba ya otro le había ganado? Y esas cosas eran en las que este hombre pensaba, divagaba, y ahí se puede observar una total falta de fe, pesimismo, así como aquella generación que dijo no, los gigantes nos ven a nosotros como langostas, los gigantes no nos van a acabar con nosotros. Cuando tú ves los obstáculos que el Eterno pone en tu camino, porque el Eterno muchas veces va a poner obstáculos en nuestro camino, pruebas en nuestro camino. Si vemos en esos obstáculos, en esas pruebas, gigantes, si vemos esas situaciones como insalvables, como no voy a poder, no lo voy a lograr, hasta aquí llegué, pues hermano, perdón que te lo diga, ¿verdad? Pero estás en la misma situación de este hombre, de este paralítico de Betesda. Él estaba en esa situación, él estaba en esa condición. Su pecado, en primer lugar, su pecado lo había llevado a esa condición de incredulidad, a esa condición de pesimismo, a esa condición de haber perdido la esperanza. Entonces ese hombre ya no tenía esperanza. Tenía frente a él al Rey de Reyes, tenía frente a él a aquel que con una sola palabra podía levantarlo, podía sanarlo, podía cambiarle su vida. Y él no podía percibirlo, él no se daba cuenta, él no podía ver más allá de su situación precaria en la que se encontraba. Entonces, ese era Israel, así era el pueblo de Israel, así fue aquella generación de israelitas que renunciaron a entrar a la tierra prometida, que se quedaron en la frontera y que tuvieron que regresar atrás al desierto. Bendito sea el Eterno, fíjese, bendito sea el Eterno, que no se les hizo, porque ellos dijeron, nombremos un nuevo líder y regresemos a Egipto. En la Torá, cuando se habla de Egipto, se habla de descender. Cuando se habla de Canaán o la tierra prometida, o sea, la tierra de Israel, se habla de subir, específicamente a Jerusalén. Si usted se fija en el lenguaje bíblico, siempre que habla de Jerusalén dice subir a Jerusalén, porque literalmente Jerusalén está en una montaña, en un lugar alto, y Egipto está en un lugar bajo. Entonces, subir y descender. El pueblo de Israel iba subiendo, y esto nos habla de subir en el nivel espiritual, de ascender hacia el lugar donde el Eterno está, de ser perfectos como el Padre es perfecto. Pero aquella generación de israelitas querían descender, querían caer otra vez hasta Egipto.
Y les decía, bendito el Eterno que no se les concedió y no descendieron hasta Egipto, sino que dice Deuteronomio 2, se quedaron 38 años, pero 38 años se quedaron en aquel lugar llamado Kadesh Barnea, o sea, en un lugar de santidad. O sea, el Eterno es así, de bueno. Bendito sea el Eterno por esa misericordia para con su pueblo, de que a pesar de su rebeldía, de su desobediencia, de su pesimismo, el Eterno les concedió permanecer 38 años en un lugar de santidad. Ahí murieron. Ahí murió toda aquella generación. El texto en Deuteronomio 2 dice que hasta que murió el último de aquella generación, entonces se pusieron en movimiento esta nueva generación hacia la tierra prometida. Pero todos ellos sí quedaron postrados en aquel lugar desértico, como dice otro texto del Nuevo Testamento, quedaron postrados en el desierto, pero en un lugar de santidad, en Kadesh Barnea. Y eso es un dato maravilloso, que el Eterno tiene cuidado de su pueblo. Y este hombre paralítico de Juan capítulo 5, quedo más convencido que efectivamente está ilustrando, está representando a el pueblo de Israel, la condición del pueblo de Israel, de aquella generación que renunció a entrar en la tierra prometida. Pero esta era una nueva situación, mis hermanos. Esta era una nueva situación que se estaba presentando, porque ahora el Mesías prometido, el enviado del Eterno, el Redentor, el Libertador, Yeshua, el bendito Mesías de Israel, estaba acá en la tierra, estaba viniendo para cumplir las promesas del Eterno hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Yeshua estaba acá para cumplir el pacto y pues era importante, era súper importante que aquella generación le creyera. Sin embargo, como está escrito, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice los suyos no le recibieron, no quiere decir el pueblo de Israel, no quiere decir toda la generación de israelitas. Los suyos, es decir, los de su mismo oficio, los líderes, los ancianos, quienes en ese momento eran los maestros espirituales de Israel, los pastores de Israel, eran los primeros que le tenían que creer a Yeshua. Así como Moisés, cuando Moisés fue enviado a Egipto para libertar al pueblo de Israel, ¿con quién fue Moisés? Moisés fue primero con los líderes, fue primero con los ancianos, con los pastores del pueblo, porque así es como tenía que ser. Entonces era importante que los ancianos le creyeran a Moisés primero. Acá era importante que los ancianos, los pastores, los líderes espirituales del pueblo judío le creyeran a Yeshua, pero lamentablemente no le creyeron. Mire, el liderazgo estaba compuesto básicamente del Sanedrín, un total de 72 hombres que conformaban el Sanedrín, de los cuales, según los datos bíblicos, solamente 2 le creyeron a Yeshua. Uno fue definitivamente Nicodemo y el otro José de Arimatea. Y Juan da testimonio de estos 2 personajes que le creyeron a Yeshua, y que inclusive cuando Yeshua murió en el madero, estos 2 fueron a pedir su cuerpo para darle sepultura. Algo que ni los discípulos hicieron, lo hicieron aquellos 2 representantes del Sanedrín. ¿Por qué? Bueno, recuerde usted que todo asunto debe ser decidido en boca de 2 o más testigos, dice la Torá. Entonces hubo 2 que le creyeron a Yeshua, y con esos 2 fue suficiente para que el Eterno extendiera su misericordia sobre el pueblo judío. Solamente que sería en otro tiempo, sería en otro momento en el cual
Yeshua se revelaría nuevamente al pueblo judío. Entonces, vea usted cómo en ese momento ese hombre, ese paralítico, representa aquella generación de judíos que tuvieron a Yeshua entre ellos, que lo escucharon predicar, que lo vieron hacer señales y milagros, pero que los líderes no creyeron en él. Ahora, no nos confundamos. Hubo cientos y miles de judíos que sí creyeron en Yeshua. Muchísimos. De hecho, pues hubo un grupo de 12 que se convirtieron en sus discípulos y que se convirtieron en los predicadores enviados por Yeshua a todas las naciones. Pero hablando de lo que dice Juan, de a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, estamos hablando de los líderes, los que debieron haber sido los primeros en creer y no creyeron sino solamente 2. Esto es muy, muy importante porque eso retrasó la instalación del reino. Yeshua tuvo que regresar al cielo, prometiendo regresar otra vez a esta tierra. Y mis hermanos, ahora mismo estamos en la antesala del tiempo en el cual Yeshua regresará a esta tierra. Y ahora mismo estamos viviendo un momento muy importante en la historia, en donde la revelación del mensaje de las Escrituras se está dando, se está despertando nuevamente, conociendo las raíces hebreas del mensaje de la Biblia, y en donde increíblemente vuelve a repetirse la historia, en donde aquellos que están a cargo, hablo de los pastores, hablo de los líderes espirituales, nuevamente se niegan a creer en el mensaje de Yeshua, en el mensaje del Espíritu del Eterno. Se niegan a creerlo, se niegan a aceptarlo. Los pastores, porque la gente que conforma las congregaciones no. La gran mayoría de las personas, muchísima gente en las iglesias, cuando les hablas del mensaje de las raíces hebreas, de este mensaje que está sacudiendo el mundo entero, la mayoría de la gente es movida, tiene inmediatamente esa reacción a aprender, a conocer, pero son los pastores los que bloquean el conocimiento, son los pastores los que se niegan, son los pastores los que les dicen a la gente que está bajo su cuidado, que no, que esto es una herejía, que esto es blasfemia, que esto y que aquello, sin siquiera investigar, sin siquiera considerar el mensaje, sin siquiera considerar la posibilidad de que esto es una revelación del cielo. Y entonces la historia se repite otra vez y son los líderes los que se niegan. Pero al igual que hace 2000 años, el que los líderes se nieguen no quiere decir que esto no vaya a continuar. Afortunadamente, hubo muchísimas personas, entre los cuales estuvieron los discípulos, que respondieron positivamente y quienes fueron los encargados de sacar adelante el proyecto de Yeshua. Y al igual que de aquel Sanedrín solamente hubo 2, bueno, pues hoy día no somos 2, somos más, pero bendito el Eterno que sí hay pastores, líderes que hemos respondido de una manera positiva a este mensaje, a esta revelación que el Eterno nos ha dado. Entonces estamos en los tiempos finales, estamos en la antesala, estamos, por así decirlo, en la frontera de la tierra prometida. Y esto es una situación que nos debe de llamar, como siempre les digo, al desafío, a la reflexión, a la acción. Y sobre todo, aprender de la historia. Y no repetir la historia de aquella generación de israelitas que fracasaron estando en la frontera de la tierra prometida. No repetir tampoco la experiencia de aquel hombre paralítico que era incapaz de reconocer a Yeshua, de reconocer su mensaje, de reconocer lo que Yeshua le estaba ofreciendo. Y no solamente eso,
sino que a pesar de que Yeshua le dijo, no hagas ya nada malo, no peques más para que no te venga una cosa peor. Y hemos comentado otras veces que aquel hombre, después de que fue sanado por Yeshua, fue y lo acusó con el Sanedrín. Entonces, pues vemos una situación ahí algo delicada, ¿verdad? Algo grave. Debemos de aprender de todo eso para no repetir la historia. Y nosotros ser una generación diferente, ser una generación que sí le cree a Yeshua, que sí pueda identificar a Yeshua, que no se deje engañar por falsos mesías, que no se deje engañar por la bestia que viene, que va a engañar a muchos. No nos dejemos engañar, siempre comprobando el mensaje con las escrituras, estudiando la palabra de una manera concienzuda, estudiando la palabra así como los de Berea, confirmando lo que dicen los maestros, los pastores, para estar seguros de lo que estamos leyendo, de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos creyendo, de lo que estamos practicando. Seamos pues esa generación la cual sí va a recibir a Yeshua, sí lo va a reconocer y sí le va a dar la entrada por fin al reino de Dios, a esta tierra, porque la instalación del reino se ha venido retrasando ya por 4000 años, pero creemos que este es el momento, será el tiempo en la historia que cambiará todo y en el cual el reino del Eterno vendrá a nosotros y todo cambiará para la gloria del Eterno y para bendición nuestra. Y bueno, mis hermanos, pues ese es nuestro tema de hoy, ese es nuestro vistazo a la porción semanal desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Esperando que haya sido bendición para ustedes como lo fue para mí, pues no me queda más que compartir, más que despedirme y agradecerles la amabilidad de su atención, de estar reunidos con su servidor, aprendiendo juntos, estudiando juntos. Vaya, un abrazo para todos ustedes, mis hermanos. Shalom, shalom. Y me despido